Si estás aquí por primera vez, nuestro deseo es que conozcas a Jesús, que encuentres libertad y que descubras tu propósito. Y luego de eso va a ocurrir algo naturalmente en tu vida, y es que vas a entender que estás aquí para hacer la diferencia. Ir a un mundo que está allá afuera, luego de estas cuatro paredes y de este café hermoso, y el chocolate y el sándwich y la avena y todas esas cosas lindas. Allá afuera hay un mundo un poco hostil que necesita de tu amor, de tu gracia, de tus manos y de tus pies. Así que si estás aquí por primera vez, qué bueno que estás aquí. De verdad espero que te sientas amado, respetado, honrado. Nosotros estamos en una serie que se llama, la hemos titulado El comienzo de alguien nuevo. Dile a la persona que está a tu lado, alguien nuevo. Y llevamos algunas semanas hablando sobre esta serie. Y si estás aquí nuevamente por primera vez, esta es la forma en que hacemos las cosas en Mar Azul. Cogemos un tema y lo vamos desarrollando, y eso puede durar 5, 6 semanas, 4 semanas. Pero la idea es que semana tras semana tú puedas ir aprendiendo y aplicando lo que aprendes en tu vida, en tu profesión, ya sea que seas barbero, ya sea que seas estilista, si no te gusta el nombre de barbero, ya sea que seas ingeniero, doctor, barrendero, lo que sea que hagas en tu vida. Nosotros creemos que las cosas que aprendes aquí puedes aplicarlas allá, ¿ok? Así que hemos estado hablando sobre esta idea de cómo se ve la vida de un discípulo. Y la realidad es que hemos estado descubriendo que el deseo de Jesús no era que tú vinieras a la iglesia. El deseo de Jesús no era que tú poncharas los domingos. El deseo de Jesús era que tú te convirtieras y yo me convirtiera en un discípulo, en un aprendiz de Él. Así que en la iglesia, el lugar, ¿verdad?, que nosotros llamamos iglesia, es un lugar donde vienen las personas que son y que no son discípulos de Jesús, con el deseo de mirarlo a Él, con el deseo de aprender más de Él, para así de esa forma convertirnos en discípulos. Y básicamente le dimos una definición a lo que era ser un discípulo de Jesús. Y dijimos que básicamente vivir como aprendiz de Jesús era llegar a ordenar nuestras vidas alrededor de 3 metas. Número 1, pasar tiempo con Jesús, parecernos a Jesús. Número 2, y llegar a hacer las cosas que Jesús hizo. Y la semana pasada hablamos de hospitalidad radical. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando cómo se ve esto en sus vidas. Algunos de ustedes han empezado a pensar cómo puedo abrir mi casa, cómo puedo ser hospitalario, cómo puedo invitar a alguien a un café, cómo puedo conocer las personas, cómo puedo amar a la gente de la forma en que Jesús lo hizo. La realidad es que hoy, desde hoy, esta conversación va a girar un torno un poco más personal. Y la vamos a hacer más como si, claro, yo estoy hablando con todos ustedes, pero es como si estuviésemos en un café y estuviésemos hablando el uno para el otro. Y la realidad es que vamos hoy a hablar acerca de cómo podemos trabajar con nuestro pasado, ¿ok? Porque tú quieras admitirlo o no, muchos de nosotros no queremos volver a revisitar el pasado, específicamente aquellas cosas que causaron dolor. Pero la realidad es que aunque nosotros no deseamos ir a nuestro pasado a ver esas cosas, tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión de ir, porque la realidad es que nuestro pasado está informando nuestro presente. Y si nosotros no vamos a ese pasado, y si nosotros no entendemos que Jesús quiere hablarle algunas cosas a ese pasado, que Jesús quiere que vayamos junto con Él a ese pasado, la realidad es que vamos a vivir una vida incompleta. Jesús no solamente es el Dios de tu presente ni de tu futuro, sino que Él le interesa tu pasado. Es importante que tú, que estás aquí quizás por primera vez,
entiendas esto. Nuestro presente está siendo formado por nuestro pasado. Todos, cada uno de nosotros, heredamos cosas de nuestra familia de origen y nuestra cultura. La realidad es que por más que no quisiéramos admitirlo, nos parecemos mucho a nuestra familia. Y hoy nuestras madres están aquí, quizás tu padre está aquí. Y hay muchas cosas que tú pudieras decir, yo me parezco a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela, ya sea cuál haya sido tu entorno familiar. La realidad es que tu familia de origen es la mayor influencia de quién eres hoy. Esa es la realidad, eso es lo que muestran los estudios. De hecho, Pete Scazzero, que es un filósofo, teólogo, escribió sobre las iglesias emocionalmente saludables o sanas. Y él dice, en iglesias emocionalmente sanas, las personas entienden cómo su pasado afecta su capacidad presente de amar a Cristo y a los demás. Se han dado cuenta por las escrituras y por su experiencia de vida que existe una relación directa y compleja entre el tipo de personas que son hoy y su pasado. Numerosas fuerzas externas pueden moldearnos, pero la familia en la que hemos crecido es el sistema principal y, excepto en raras ocasiones, el más poderoso que moldeará e influirá lo que somos. La realidad es que todos nosotros hemos escuchado este dicho que por primera vez fue pronunciado por Napoleón y luego un filósofo español llamado Jorge Luis de Santayana lo atribuyó como de él. Particularmente, le robó los derechos de autor a Napoleón y dijo, quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esto. La realidad es que nuestro pasado importa. La realidad es que nuestro pasado informa quiénes somos hoy. Y si tú no decides ir a donde Él, no hay problema, Dios es paciente. Pero siempre va a ser una invitación amorosa de nuestro Padre Celestial a mirar nuestro pasado y a ver, porque muchas cosas de las que hoy somos tienen que ver con la forma en que fuimos criados, la forma en que nos enseñaron ciertas cosas. Y la realidad es que esto influye porque hay muchas de esas cosas que nosotros aprendimos que no se parecen a las prácticas y a la filosofía y a la vida de nuestro Salvador Jesús. Así que en muchos de esos momentos vamos a chocar con ciertas ideas. Si todo esto es verdad, si nuestro pasado importa, pues la realidad es que podemos concluir primero esto. Podemos pensar o podemos decir que para poder movernos adelante, primero tendremos que ir atrás. Ok. Dile a la persona que está a tu lado, para ir para el frente, primero tienes que ir para atrás. Escúchame, esto es importante que tú lo escuches. Jesús desea trabajar con tu pasado. Jesús desea trabajar con tu pasado. A nosotros nos toca mirar atrás intencionalmente porque no es algo que vamos a hacer así bien, como que hoy vamos a ir a nuestras heridas del pasado. No lo vas a querer hacer. Comportamiento humano no eres así. La realidad es que nos toca ir para identificar patrones que heredamos de nuestra familia de origen, mecanismos de defensas que aprendimos para lidiar con nuestro dolor emocional. Hay ciertas cosas que tú aprendiste que están en tu pasado, quizás tu mente no las recuerda, pero que te han creado un mecanismo para luchar con tu dolor emocional. Y yo sé cuáles pueden ser las objeciones o las posibles objeciones que tú y yo tenemos para no ir y no visitar nuestro pasado. Déjame te las explico a ver si tú como yo estás en alguna de estas. Primero, quizás te enseñaron que el pasado hay que olvidarlo e ignorarlo. Quizás tú eres de esas personas que te dijeron, eso que te pasó no importa. Ya lo pasado, diario, eso es bien viejo. Esa fue la única que me salió. José. ¿Sí? Ok.
Ahí yo me crié, eso tiene que ver con mi pasado. Ahí está, mi niñez, crecí escuchando a José José, Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra. Eso es lo que me sale en momentos como este. Ay, Dios mío, gracias mami, papi, por lo menos yo crecí escuchando esos poetas. Los poetas de hoy están un poquito chéveres. Chueco, nada personal. Miren, muchos de nosotros quizás podemos decir lo que pasó, pasó. Y rápidamente tú te acordaste del filósofo puertorriqueño Daddy Yankee. Rápidamente tú eres de esa generación, tu mente fue allí, tú dijiste, lo que pasó, pasó. Ya ves. Y que para atrás ni para coger impulso. Hemos escuchado esa frase muchos de nosotros. Quizás te criaste en un entorno familiar con una visión muy baja de lo que es la salud emocional. Y cada vez que una herida del pasado, un dolor emocional, algún sentimiento de culpa o vergüenza se asomaba, lo que te decían es, ignora eso y dale para adelante, que tú eres una nueva criatura. Esto es interesante porque esto es un asunto esto es un lenguaje un poco escuchado en las iglesias, ¿no? Y Dios hace todo nuevo. Pero la realidad es que aunque Dios hace todo nuevo, aunque Él desea escribir un futuro diferente en nuestra vida, transformar nuestro presente para escribir una historia distinta, Dios también quiere acompañarte a tu pasado, donde hay dolor, donde hay tristeza, para sanar. Y aunque Él hace todo nuevo, y aunque tú eres una nueva criatura, Dios no te quitó la mente, ni los recuerdos. Cuando recuerdas algo con dolor, quiere decir que necesitas sanar. Y que Dios quiere trabajar con tu pasado. Ok, seguimos. Escúchame, porque este es grande, para nuestra cultura es importante. El tiempo cura las heridas. Eso es mentira, el tiempo no cura las heridas. Solo nada más. Pasan 5 años, tú pensaste que estabas curado, viste a esa persona y te causó un ataque de pánico. Pues no estás curado, amigo mío, el tiempo no curó nada. Tú lo metiste debajo de la alfombra y pensaste que el tiempo sanaba las heridas. Eso es una mentira. Quizás otra de las objeciones que tú hoy puedas tener es que realmente no lo necesito ya. Yo vengo de una buena familia, by the way, una gran familia. Mis papás son pastores, evangelistas, yo soy 4ª, 5ª generación de lo que tú quieras, ¿me entiendes? De evangelista, pastor, ingeniero, doctor, lo que sea. Muchas veces nosotros decimos, no, pues yo no lo necesito ya, gracias. Yo llevo en el evangelio toda mi vida. Escúchame, no importa cuán saludable haya sido tu familia y tu experiencia infantil, en algún nivel todas las familias son disfuncionales. Todas y cada una de ellas. Mira, como papá, esto me pasa muchísimo. Porque yo sé, y para mí importa mucho la forma en que trato a mis hijos. Porque yo no quiero transmitirles lo que yo recibí. Pero por más bueno que yo sea, que yo trate de ser con ellos, siempre hay un día que esos panas me vuelan la cabeza. Y ahí está mi esposa. Y nosotros estamos en una etapa de vida que nosotros la hemos llamado sobreviviendo a la crianza. Quizás algunos de ustedes están un poquito más adelante, quizás y me pueden decir, tranquilo, eso va a pasar. O a lo mejor le dice, tranquilo, si los problemas ahora son pequeños, cuando crezca son problemas grandes. Si no me vas a dar esperanza, mejor no me digas nada. Gracias, Liz. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, hermano, por más que uno trata, siempre hay días que a uno se le vuelan los cascos y uno termina llegando al final del día. Y yo con mi esposa llorando en nuestra cama diciendo, Diara, la verdad es que hoy fuimos unos padres, no fuimos los mejores. Jesús, hay gracia y hay perdón para nosotros. Escúchame, honrar a tus padres no significa que debes ignorar sus errores.
no significa que debes ignorar sus errores. Honrarlos es mirar qué cosas no quieres repetir y sanarlas para que no continúen afectando tus futuras generaciones. Escúchame, quizás esta es una real para ti. Quizás tú dices, yes, I'm so sorry, my friend. Yo no estoy listo para enfrentar el dolor que requiere mirar o ir al pasado. Y si tú eres esa persona, tranquilo, Mar Azul no es un lugar seguro. Eso significa que nunca vamos a obligar a retomar o a llevarte a un lugar al que no quieres, al que no deseas ir. Pero debes saber algo, que si no trabajas con tu pasado va a continuar afectando tu presente. Si no enfrentas tu dolor, lo único que podrás hacer es medicarlo. Escúchame, esto es importante, con distracciones. ¿Cuáles son esas distracciones? Cualquiera que sea tu droga de preferencia. El exceso de trabajo, el exceso de estudio, el exceso de Netflix, el exceso de videojuegos, la comida, la bebida, YouTube, la marihuana o visitar la iglesia los domingos sin convertirte en un discípulo. Aceptar la invitación de Jesús de ser un discípulo significa aceptar la invitación de no solamente saber que hoy tienes un presente donde Dios está transformando tu vida para que tu futuro sea diferente, sino que es una invitación de Jesús para que vayas al pasado y junto con Él puedas encontrar sanidad, puedas encontrar libertad. Escúchame, esa desconfianza que tú sientes, esas heridas que están ahí, esa culpa que te arropa, esa vergüenza, esa rabia que sale en momentos donde tú dices, no sé de dónde salió esto ya. Eso viene de algún lado. Y el 99% de las veces, 0.9, está relacionado con tu pasado. Así que, escucha, sé que es doloroso ir hacia atrás, yo lo sé. Ahí están tus dolores más profundos, pero tengo algo para ti hoy y es importante que lo sepas, que como iglesia no irás solo, no irás solo a tu pasado, irás acompañado de una comunidad e irás acompañado de Jesús, que es la persona más importante en esta conversación. Él no te dejará solo. Él es el único que puede ir a tu pasado y puedes enfrentar el dolor. Escúchame, no es que no vas a enfrentar el dolor, vas a enfrentarlo, pero con Él puedes salir victorioso, puedes salir sano del pasado. Si no vas con Él, no vayas. Si no vas con Jesús, no te atrevas a ir porque vas a salir mal. Pero si vas con Él, Él puede ayudarte a encontrar la vida y la sanidad que tanto tu alma y mi alma necesitan. Miren, en estas próximas 4 semanas vamos a estar entendiendo cómo esto de el pasado nos afecta, y vamos a empezar hoy hablando sobre el pecado generacional y vamos a entender esto, pero luego de eso vamos a hablar sobre los patrones relacionales que hemos conocido o que nos han enseñado. Vamos a hablar de los libretos que recibimos desde nuestra crianza y vamos a hablar finalmente, porque si hablamos del pecado generacional, vamos a hablar de las bendiciones generacionales, porque también las hay. Dios quiere enseñarnos sobre estos 4 puntos y los vamos a trabajar en estas próximas 4 semanas. Así que hoy es el comienzo y vamos a tratar hoy de entender cómo es esto del pecado generacional. Porque el pecado generacional tiene que ver con las cosas que nosotros enfrentamos y que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y es importante entenderlo desde un punto de vista bíblico para que podamos encontrar verdad y para que podamos encontrar gracia ahí. Miren, vamos a analizar la historia de una persona que se llama Abraham. Por los próximos 8 minutos, porque va a ser un poquito extenso, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer la vida de Abraham, la vida
de Isaac, la vida de Jacob y la vida de José. Vamos a tocar esas 4 generaciones ahí y vamos a encontrar cómo el pecado generacional afecta desde el comienzo, cómo afecta nuestras generaciones. Así que está conmigo, miren lo que ocurre en Génesis 12. Génesis es el primer libro de la Biblia para aquellos que no lo saben. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Ok. Este relato lo que nos está diciendo es cómo Dios recluta a un hombre que se llama Abraham en aquel momento de su historia y le dice: mira, brother, deja todo lo que tú tienes, deja tus privilegios, tus riquezas, tu familia de origen y ve al lugar que yo te mostraré, porque yo te he escogido para que tú seas una bendición. Y es interesante porque Abraham recibe todas estas cosas, ¿verdad? Este mandato, y la Biblia no nos explica si Abraham tuvo preguntas. Yo pienso que sí tuvo preguntas sobre: de verdad tengo que dejar estas cosas, tengo que dejar lo que yo conozco, tengo que dejar a mis padres, lo que aprendí de mis padres, las tierras que ellos me heredaron a mí, tengo que dejarlas. O simplemente él es obediente y se va. Y vamos a ir un poquito al verso 10 de Génesis 13, cuando él tiene su primer encuentro con la idea de donde Dios lo envió, las cosas no van saliendo como se veían desde el comienzo. Dice el verso 10: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región. Este es Abraham dejando sus riquezas, sus padres, su familia, lo que él había heredado, y ahora lo que está enfrentando es un hambre. ¿Ok? Aquí está el fundador de nuestra fe. Tú sabes, Abraham enfrentando la dificultad como tú y yo la enfrentamos día tras día. Escuchen, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: escuchen esto, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron a Sarai, que era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Lo blindaron. Ok, seguimos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Ok, aquí nosotros vemos el relato, porque lo que a mí me encanta de la Biblia es que la Biblia no esconde nada. La Biblia pudiera editar tantos detalles de tantos errores humanos de nosotros, pero la Biblia no esconde absolutamente nada. La Biblia no esconde que Dios llamó a Abraham, pero la Biblia tampoco esconde que Abraham tenía un problema con la mentira y también tenía un problema con la idea de que no quería morir como tú y yo. Y dice: bueno, si yo voy a morir, para morir pues mejor miento. Tú sabes, y si tengo que morir, mejor brego con mi esposa, que mira, es bella, es preciosa, déjame hacer un trade con ella. O sea, Abraham, Dios no esconde, su palabra no esconde que este hombre tenía ciertas cosas con las que él lidiaba. Y una de ellas es la mentira, y lo vemos ahí. ¿Qué trato tan fuerte para Sarai? Pónganse
en los zapatos de Sarai, que tiene que aceptar un rol como esposa y que se tiene que enfrentar ahora a los faraones, a la merced de ellos, porque Abraham tiene miedo de que lo maten. O sea, él le pide a Sarai que mienta porque él quiere salvar su vida y para ganar dinero. Esto no fue un error de una vez en la vida de Abraham, y lo vamos a ver en un momento. Esto era un pecado profundamente hilvanado en el corazón de Abraham. Mira, vamos a ir al capítulo 20, una vez más. Un tiempo. En este capítulo 20, ese fue el capítulo 13, en el capítulo 20 ya Abraham tiene un encuentro con Dios. Y Dios está empezando a trabajar con la vida de Abraham. Escucha, miren esto. Vayan y revísenlo en su semana. Dice, capítulo 20, Abraham partió desde allí en dirección a la región de Neguey y se quedó a vivir en Cades y Sur. Mientras vivía entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Este pana no aprendió la lección. Todavía él le presentaba a su esposa y decía, no, esta no es mi esposa, esta es mi hermana. Sigamos leyendo. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa, porque, ¿verdad? Estos panas tenían esa potestad. Ya que él decía que era su hermana, pues la podía tomar como esposa. So Abimelech le llama y le dice, papá, esa mujer que tú tienes ahí está demasiado bella, dámela, ella tiene que ser mi esposa. Yo me imagino cómo estaba Abraham, ¿verdad? Porque eso es lo que causa la mentira, esa ansiedad por dentro. Escuchen, porque esto es una novela, mejor que Netflix, by the way. Miren lo que dice, pero en aquella noche se le apareció a Abimelech, Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, esto es la Biblia, contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó. Escucha bien, porque ahora la mentira no solamente es de Abraham, ahora Sarai confirmó la mentira de Abraham. Sí, el pecado es algo que va haciendo su entrada y coge las puertas que nosotros le abrimos y se mete. Y empezamos a creernos estas cosas. A mí me llamó demasiado la atención. Yo hice todo de buena fe, le dice a Abimelech, que está rogando para que Dios no lo mate. Y sin mala intención, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten de seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos los servidores para contarles el detalle de lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y les reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Imagínense a Abraham que le devuelven su esposa. Esta es la segunda ocasión que Abraham miente, engaña, se protege y expone a su esposa por esto. Esto era y es pecado hoy. Y algunos de nosotros lidiamos con la mentira porque tememos a las consecuencias.
mi oración es que en este proceso, ¿verdad? Y en este mensaje tú y yo podamos reflexionar y podamos ver, y podamos pedirle al Señor que examine nuestro corazón y vea qué hay ahí que Él necesita sanar. Escucha, porque el pecado de Abraham no se quedó con él, sino que pasó a la próxima generación. Vamos al capítulo 26. Vengan conmigo. Aquí estamos en el próximo capítulo de la novela, porque Abraham tiene 2 hijos de 2 madres diferentes, porque era un impaciente y como Dios le había prometido una promesa, Sarai le dijo, bueno, yo no puedo dar a luz, pues socio, ahí tienes la criada, mete mano y por lo menos hay un hijo ahí y ahí tenemos. Si Dios te prometió, ¿cómo es que Dios nos promete una promesa y nosotros no podemos tener hijos? ¿De dónde? ¿Cómo es que Dios va a bendecir a todas las familias del mundo a causa de nosotros y nosotros no podemos tener hijos? Pues no, va, y tienes la criada, dale. Y esto ocurre, esta es la novela de la Biblia, y cuando esto ocurre, Abraham, luego Dios llega a la vida de Abraham y de Sarai y les da un hijo que se llama Isaac. Pero entonces ahora este hijo es el preferido. Ahora Isaac es el preferido de Abraham y de Sara, obviamente. Y entonces hay uno que está rezagado. Entonces vamos a ir al capítulo 26, porque ahora vamos a ver la historia de Isaac. En el capítulo 26 ocurre algo similar en la vida de Isaac. Miren lo que dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Además de lo que hubo, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, o sea, sitio, el mismo lugar donde se encontraba Abimelec, el mismo rey de los filisteos. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que era su. Escucha, porque estamos entendiendo el pecado generacional. Esto fue lo que Isaac aprendió de su padre. Y él está haciendo exactamente lo mismo. Dios había cancelado la promesa de honrar la vida de Abraham. No. Pero hay cosas en nuestro pasado que afectan nuestro presente. Y Dios quiere trabajarla. Miren, tan bella era Rebeca. O sea, la mamá era linda, pues el hombre dijo, pues yo me voy a buscar una parecida a mi mamá, ahí está Rebeca. Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ello podrían matarlo. Es el miedo lo que produce la mentira en la vida. El síntoma es la mentira, pero el pecado es el miedo, es lo que nos consume por dentro porque pensamos que Dios no nos va a respaldar. Escucha, quédate conmigo, estoy ahí, todavía voy por la mitad de esta historia, de este drama. Escucha, por eso, a ver, me perdí, aquí. Algún tiempo después, miren esto, mientras Abimelec, el rey, el mismo rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar rápido y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ellas podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, replicó Abimelec. Alguno de nosotros podía haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Escúchame, el hijo de Abraham, Isaac, está cometiendo el mismo error bajo las mismas circunstancias, con el mismo rey. Pasó algo que casi nunca pasa en nuestras vidas, que nosotros hacemos algo y vemos a nuestros hijos haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Es como si nosotros pensáramos que lo que nos enseñaron las personas más importantes de nuestra vida no se quedaran en nuestro corazón y no las practicáramos hacia atrás. Escúchame, porque Dios quiere decirnos algo. El hijo terminó repitiendo los mismos errores de su papá. Y eso no se quedó ahí. ¿Saben por qué? ¿Qué sucedió?
capítulo 27 de Génesis. Isaac tuvo 2 hijos gemelos que no se llevan, Jacob y Esaú. Uno salió primero. Entonces, en la cultura judía, el que salía primero, el primogénito, era quien heredaba la bendición del padre. Entonces, ahora Jacob es el favorito de Isaac. ¿Se les parece esto la historia? Abraham tenía un hijo favorito que era Jacob y ahora, ya me perdí en la historia. Ok, ustedes lo saben, Isaac. Y ahora Jacob es el favorito de Isaac. Y vemos este patrón. Y vamos a Génesis 27 para que ustedes vean lo que hace Jacob. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Isaac está ciego, ya está viejo y no ve. Soy Esaú, tu primogénito. Le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Y Jacob le roba la bendición a Esaú porque le miente a su padre diciéndole que él es Esaú. Y ahora la mentira que empezó en Abraham ha carcadeado 3 generaciones. Y Jacob, lo que significa en el idioma original, es engañador. Y mi punto es este: es que el pecado de su abuelo no solo está presente, sino que se está poniendo cada vez peor. Ahora está básicamente definiendo la vida de un nieto. Y no solo eso, sino que ahora el pecado va a pasar a la próxima generación. Capítulo 37. Ahora Jacob, el que le robó la bendición a Esaú, tiene 12 hijos. No de 2 esposas como Abraham, de 4 esposas. ¿Ves cómo se va poniendo este asunto peor? También tiene un hijo favorito. ¿Qué es quién? José. Y no solamente tiene uno favorito, él quiere que sepan los otros 11 que él es su favorito y le regala una túnica. Para que José baile con la túnica frente a la cara de sus hermanos y le diga: yo soy el favorito de mi padre. Qué bonito es eso. Y la túnica le cuesta a José el odio de sus hermanos. Vamos aquí, Génesis 37. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos y los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. José salía a informar a su padre de la mala forma que tenían estos hermanos suyos. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante, viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. El favoritismo de un padre a su hijo lo que crea en los otros es odio. No lo saludaban, lo rechazaban. Enseguida los hermanos tomaron la túnica. Vamos a darle un poquito para adelante porque todos sabemos lo que pasa. Ellos lo quieren matar, engendran un plan. Enseguida los hermanos tomaron la túnica y miren lo que hacen cuando tiran a José en el pozo. Toman su túnica, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob reconoció la túnica, exclamó: si es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos los hijos y sus hijas intentaban calmarlo,
Pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de su hijo José en Egipto. Los medianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ven la ironía. Ahora el engañador, Jacob, fue engañado no por la gente, por sus hijos. Sus hijos engañan a sus padres. Puedes ver el patrón. Yo no sé si lo has notado hasta ahora. Es bien visible desde Abraham. Si no atendemos y si no miramos hacia atrás las cosas que nos afectan hoy, que no sabemos de dónde vienen, pero sabemos que vienen de algún lugar en nuestra historia, algún evento que ocurrió, estamos condenados a pasarle eso a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Escucha, porque el patrón es visto. Empieza con la mentira, luego vemos la misoginia. No pretendo que ustedes sepan qué es eso, ni yo sabía, pero es el odio, el desprecio, el prejuicio contra las mujeres. En esta cultura la mujer tenía un lugar muy, muy despreciado en comparación con el hombre. Vemos el favoritismo y finalmente vemos la rivalidad entre los hermanos. Todo esto originado en un pecado por miedo de que no mataran a Abraham. Entonces, este patrón era específico en la familia de Abraham, pero el patrón de que un pecado pase y se extienda de generación en generación es un principio universal que hacen visible las Escrituras. Esto no solamente afectó a Abraham, esto te afecta a ti y me afecta a mí. Y si nosotros no vemos lo que Jesús quiere hablarnos a través de su Escritura, vamos a ser víctimas de esto. Miren, el contexto del próximo verso es el momento donde Dios se le está revelando a Moisés. Moisés, el que divide el mar en dos y pasa al pueblo de Israel. Dice en Éxodo 34, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es Dios dejándole saber quién es Él. Pero el mismo versículo 7, no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ok. Este es Dios dándonos luz de lo que pasa con el pecado que no atendemos, el pecado generacional, lo que heredamos de nuestros padres, abuelos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el pecado de los padres tiene consecuencia en sus hijos, en sus nietos y hasta sus bisnietos. Básicamente es lo que necesita. Con sensibilidad, con mucha sensibilidad, voy a usar el ejemplo del divorcio. Puerto Rico, 67% de las personas que deciden unir sus vidas terminan divorciados. Aquí, muy probable que haya muchas personas que hayan pasado por esto. Nuestra cultura simplemente dice que el divorcio es simplemente las cosas no funcionaron, vamos a separarnos. Pero tú y yo sabemos, los que hemos sido afectados por un evento como esto o los que han pasado por un evento como esto, que no solamente esto afecta a ti como persona, esto afecta a la persona del frente, a los hijos que están viendo, que están sufriendo este momento, y todos sabemos el dolor emocional, los problemas de confianza, inseguridades, confusión sobre la identidad y temor sobre el casarse hacia el futuro que generan un evento como esto en la vida de cualquier persona. Todas estas cosas las genera una decisión. Lo segundo que esto significa es que el pecado corre en la familia. Escúchame bien, por más perfecta que tú pienses que sea. Nadie nace con un canvas en blanco completamente. Todos cargamos, recibimos ciertas cosas que han sido pasadas a nosotros como herencia.
nacemos con la imagen de Dios, creados con propósitos, y a la misma vez nacemos con una herencia más que solo la genética. Nacemos dentro de una familia, una historia y un legado espiritual invisible que vienen de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. Nosotros sabemos esto. Tenemos dichos claros en nuestra cultura: de tal palo, tal astilla. La manzana no cae muy lejos del árbol. Ustedes la saben. ¿Cuál es la buena noticia que podemos escuchar al ver la historia de Abraham? Y quizás al observar nuestra historia. Escúchame, que Jesús, el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, puede librarte de las consecuencias de los pecados generacionales. Que si tú estás aquí y cuando yo hablé de todas estas cosas, tú pudiste identificar ciertas cosas que pueden estar en tu árbol genético, tu árbol de vida, la buena noticia es que Jesús puede librarte de las consecuencias de los pecados de tus bisabuelos, de tu abuelo y de tus padres. Esa es la buena noticia. Recordemos que Dios perdona a los que se arrepienten. Esto lo podemos ver no solamente en el Viejo Testamento, lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Escúchame. El texto que les leí ahorita, el versículo 17 dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ok, ¿cuántas generaciones se transmite el pecado? 4, correcto. Bisabuelos, abuelos y padres y a los hijos. ¿Qué está diciendo Dios? Mi misericordia, mi gracia alcanza hasta 1000 generaciones. Yo quiero decirte que el poder de Dios es mucho más fuerte que el poder del pecado en tu vida y en la herencia que has recibido del pecado. Son 1000 generaciones. Por eso la buena noticia es que tú no tienes que ser esclavo de los errores que cometieron otros. Que el Dios de gracia ofrece misericordia hasta 1000 generaciones. Yo escucho eso y yo miraba hacia mi bisabuelo, hacia mi abuelo, hacia mi padre. Y decía: gracias Jesús. Gracias Jesús, porque mi historia no tiene que ser igual que la de mis papás que se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Que en Jesús yo puedo resolver los problemas que tenga con mi esposa sin decidir huir, lastimar, herir. Y aún en los momentos donde la he lastimado y la he herido, puedo oír al que tiene gracia y misericordia por 1000 generaciones. Que en Él puedo encontrar el perdón que necesita mi alma. La vida que tanto anhelamos está en Él. Está en Él. Escúchame. Mire, vamos a Levítico. Levítico es parte del Viejo Testamento. Dice, Levítico 26 dice: pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham no dependía de la historia de Abraham. La gracia que Dios te ofrece y la misericordia que Él nos da no depende de nuestra historia, amigo mío. No depende de los errores que cometieron otros. Depende de su gracia, su bondad y su amor inagotable por un pecador arrepentido como yo y como tú. Es la gracia de Jesús. Escúchame, el Nuevo Testamento, miren lo que dice el Nuevo Testamento, Gálatas. Este es Pablo hablando. Cristo nos rescató y Él presenta a Cristo, quien es el cumplimiento finalmente de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Escúchame, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado
de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. Escúchame bien, porque ¿qué significa esto, Jazz? Esto significa que la salvación a través de Jesús es la clave para romper el pecado generacional. Escúchame, esto significa que Jesús nos ofrece, te ofrece y me ofrece perdón, que Él limpia. El perdón es que Él limpia el pecado con su amor real e incondicional. Escúchame, esto significa que Jesús llevó sobre la cruz toda maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición prometida a Abraham, que es ser declarados justos, reconciliados con Dios por nuestra fe en el Hijo de Dios Jesús. ¿Qué significa esto, Jazz? Esto significa algo muy profundo y simple. Esto significa que si en Jesús se rompe todo el pecado generacional, puedes mirar al pasado con intención. Puedes mirar al pasado, porque es por causa de Jesús y de la fe que tú has puesto en su nombre y en su sacrificio que tú y yo podemos ser libres de las consecuencias del pecado que nos transmitieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Es su gracia, es Él. Él es el que hace suficiente. No es por tus buenas obras, no es por tu buena familia, no es por lo mucho que tengas acumulado. Nada de eso te va a salvar, amigo mío. Amiga mía, nada de eso te va a salvar. Nada de eso. Entonces, podemos mirar a nuestro pasado con esperanza. Sí. Aquel que llegó aquí y ayer cometió un error grave, escúchame bien, tú puedes mirar a tu pasado con esperanza. Porque Cristo se hizo maldición para que tú pudieras recibir la bendición de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Escúchame, para alguien que está aquí, eso significa que puedes confiar, que no vas a ir solo, que Jesús te acompaña hacia el pasado. Escúchame, eso significa que Jesús transforma tu presente también. Y que construye junto a ti un futuro de esperanza. Eso significa que la salvación, que es un regalo que obtenemos por fe, podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial para recibirlo. Pero la transformación y el discipulado es un proceso en el cual Dios hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. La salvación es por fe. La transformación requiere una decisión tuya y mía de caminar hacia el pasado. Escúchame. ¿Qué significa esto, Jazz? Bueno, que con Jesús ahora puedo entender cómo nuestro pasado afecta nuestra capacidad presente de amar a Jesús y a los demás. Y también podemos negarnos a las inclinaciones que antes nos daban forma para parecernos más a Jesús. ¿Qué tal si te pones de pie? Y ya estamos terminando, ya nos vamos. Y estás aquí porque Dios quiso que estuvieras aquí. No es una casualidad.
Pero yo quiero hacerte una pregunta honesta, transparente y vulnerable. Cuando tú miras el pasado, ¿qué ves? Si tú cerraras tus ojos un momento y miraras tu historia y miraras los eventos que han definido tu vida, ¿qué ves? ¿Qué hay ahí? Cierra tus ojos por un momento. ¿Qué hay ahí? Ahí puede haber culpa, vergüenza, heridas. Y rápidamente, cuando te enfrentas a esos sentimientos, yo sé lo que pasa. Me ha pasado a mí muchas veces. El miedo nos arropa. El miedo porque pensamos que Dios nos va a castigar por los errores que cometimos. El miedo porque pensamos que Dios tiene un látigo y va a pasar juicio sobre nosotros. Pero escúchame, la palabra de Él dice que Él extiende, Él derrama amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios no tiene un látigo para darte, para castigarte. Él tiene unos brazos para abrazarte y sanarte. Puedes ir al pasado confiado, tranquilo y seguro, porque el que venció a la muerte después de estar 3 días, el que venció a la muerte hoy está para defenderte con el argumento inefable, un argumento que nadie puede cuestionar. Es su propia vida derramada por ti. Él es haciéndose maldición para que tú puedas experimentar la bendición y la relación con un Dios que te ama profundamente, con un amor incondicional. Y la única invitación que ese Dios te está haciendo es: estoy aquí, quiero conocerte, quiero que me conozcas. No, yo te conozco, quiero que tú me conozcas. Significa que cuando piensas en ese pasado, puedes pensar también que tu deseo es que ese pecado que ha estado afectando tu familia por generaciones termine contigo. Y esto me emociona demasiado. Porque cuando yo analizo mi vida y yo veo mi familia, yo digo, yo no quiero experimentar las cosas que mi familia experimentó. Y tú estás ahí, tú estás mirando la historia de tus padres, de tus abuelos, y tú dices, yo no quiero esa historia, o yo no quiero ese aspecto de esa historia. Y la realidad es, por más que tú te enfoques y que te esfuerces por hacerlo por tu propia fuerza, vas a terminar repitiendo la misma historia. La única salvación que tú y yo tenemos es confiar en el Salvador de nuestras almas, que puede romper con el poder que lo levantó de los muertos las consecuencias del pecado generacional en nuestras vidas. Jesús, tú estás aquí, Espíritu Santo, tú estás aquí. Y tú estás hablándole al corazón de muchas personas que no quieren repetir la misma historia, que no quieren que la maldición se repita una y otra vez. Pues sabes que aquí estás tú para tomar una decisión. Y la decisión es decir, yo soy el que voy a confiar en ese Jesús. Yo me paro en la brecha para que mis hijos, para que los hijos de mis hijos no tengan que vivir lo que yo vi en mis padres. Y quizás tú estás aquí y quizás tú viniste aquí pensando que Dios no contaba contigo, pero Dios cuenta contigo no solamente para afectar tu vida, sino para afectar la vida de tus hijos, la vida de los hijos de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Tú puedes ser la persona que rompa por causa de la confianza que has puesto en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. ¿Cuál es la invitación, madre que estás aquí?
hoy que viniste invitada, porque era importante que estuvieses aquí. Porque tú puedes ser esa que decide romper con la maldición generacional, con el pecado generacional. Es decir, yo me voy a parar en la brecha por los hijos, por mis hijos, por mi esposo. Es lo que me pasó a mí. 13 años y ahí estaba yo en una iglesia porque mi mamá decidió ir a la iglesia después de haber intentado todo. Y ella nos llevó, nosotros no queríamos ir, pero ella nos llevó ese día. Y ese día cambió nuestra eternidad para siempre. Porque fue el día en que yo me acerqué al Dios que me ama incondicionalmente. Y quizás, madre, que tú estás aquí, hoy es un día para que tú tomes una decisión. Y mientras nosotros cantamos, y todos les voy a pedir que pongamos nuestros ojos cerrados, porque hoy hay que tomar decisiones. Y tú puedes tomar una decisión, y es que tú puedes confiarle tu vida a Jesús. Porque Él no solamente quiere transformar tu presente, Él quiere sanar tu pasado. Y si hay alguien aquí que necesite sanidad para su pasado, este es el momento. Nosotros vamos a cantar esta canción. Y mientras nosotros la cantemos, tú puedes pasar al frente. Cuando tú pasas al frente, tú lo único que estás diciendo: yo reconozco que yo necesito a Jesús en mi vida. Así que si tú necesitas a Jesús en tu vida, si tú quieres sanar tu pasado y comenzar un camino de sanidad, mientras cantemos aquí, nosotros vamos a abrir este altar para que tú pases. Y cuando tú pases, alguien va a venir, te va a poner la mano por el lado, por el hombro, van a orar contigo, te van a acompañar. Y juntos vamos a comenzar este camino de sanidad. Oramos, cantamos y los esperamos aquí en confianza. Jesús no está, Dios no está para juzgarte, sino que Él está para sanarte. Jesús, Espíritu Santo, yo te doy gracias. Gracias por este día. Gracias por lo que tú